Gracias, diputado don Avelino Esquivel. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Nosotros, el 1 de mayo, dijimos que creíamos fundamental en esta Asamblea Legislativa trabajar siempre en busca del diálogo, de la concertación, teniendo en mente siempre los mejores intereses del país. Es claro que todos venimos aquí representando a un partido político y obviamente los principios y los valores de nuestro partido son siempre la guía de las decisiones que debemos tomar. Pero en los momentos difíciles que nuestra patria y nuestro país enfrenta, como el que enfrentamos en estos momentos, creo que debemos recurrir más allá de las pasiones, de las diferencias, a buscar en el ser interno de cada uno de nosotros la posibilidad de que prevalezca el interés, los más altos intereses de la patria. Me permití el día de ayer hacerle llegar una carta en ese espíritu al señor presidente de la República. Voy a resumirla y ahora la vamos tal vez a compartir, pero fundamentalmente leo la parte más importante, tal vez los aspectos más relevantes para no abusar aquí del tiempo. Señor Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de la República, Casa Presidencial. Estimado señor presidente, el Partido Unidad Social Cristiana y su fracción parlamentaria hemos promovido una política fiscal responsable a lo largo de nuestra historia, no solo con el propósito de contribuir al equilibrio macroeconómico, sino también para hacer un uso austero y racional del gasto público, con el fin de disminuir el déficit fiscal y la deuda pública, al mismo tiempo que hemos promovido legislación, inclusive constitucional, para la transparencia, control, evaluación y rendición de cuentas sobre los presupuestos públicos. Consideramos que tenemos una obligación con todos los ciudadanos y empresas contribuyentes, con el fin de que la hacienda pública se conduzca responsablemente, sin malgastar esos recursos, con el propósito de lograr una mejor prestación de bienes y servicios para atender múltiples necesidades de nuestra población, particularmente para impulsar la producción y disminuir serios rezagos económicos y sociales en los territorios de nuestro país. El hecho más revelador del análisis y discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios del proyecto Presupuesto Ordinario de la República para el ejercicio fiscal del año 2015, además del incremento del déficit fiscal y de la deuda pública a niveles que el propio Banco Central de Costa Rica considera inconvenientes para el país, fue que hubo serios errores en la elaboración del proyecto de presupuesto, como los siguientes: incremento de diversos gastos injustificados y superfluos, mala elaboración presupuestaria reiterada a lo largo de los años, incrementando subpartidas con bajos niveles de ejecución, particularmente en las partidas presupuestarias de servicios, materiales, suministros y bienes duraderos, carencia de evaluación y rendición de cuentas sobre recursos asignados a entes adscritos, total carencia de información y evaluación sobre la pertinencia y montos billonarios asignados por transferencias a centenares de organizaciones y personas, centenares de miles de millones presupuestados innecesariamente en la partida 06 amortización, cuando previamente se pudieron negociar vencimientos, nuevos plazos y tasas de interés con entes públicos tenedores de casi el 50% de bonos de la deuda. En el marco de ese escenario de debilidades presupuestarias y con la mejor buena voluntad, trabajamos 3 días consecutivos con altos jerarcas del Ministerio de Hacienda, armonizando una propuesta presupuestaria, revisando niveles de ejecución promedio y posibilidades de rebajas, subpartidas de cada título presupuestario, logrando montos de rebajas cercanos al monto presupuestado en el dictamen de mayoría afirmativo, proceso que lamentablemente fue abandonado sin explicación alguna por representantes del Ministerio de Hacienda. Usted estará de acuerdo, señor presidente, que 3 dictámenes afirmativos coinciden unos más que otros en que son posibles rebajas multimillonarias, criterio también compartido por la Contraloría General de la República, nuestros diputados en la Comisión de Asuntos Hacendarios, señora Rosibel Ramos Madrigal,
y Johnny Leiva Badilla. Actuaron con celo y seriedad en la propuesta de rebajas y de incorporación de normas de ejecución, lo cual justificó que votáramos afirmativamente el dictamen de mayoría afirmativo y de forma negativa el proyecto de presupuesto del Gobierno Central, coincidente con la misma orientación del Comité Ejecutivo del Partido Unidad Social Cristiana. Lamentablemente no se aprobó ninguno de los dictámenes ni el proyecto mismo del Poder Ejecutivo, surgiendo una situación atípica y compleja de alcances constitucionales en relación de cuál es el texto base prevaleciente, porque por interés nacional de una u otra forma debe haber un presupuesto para ejecutar en el año 2015, lo cual se ha puesto en consulta ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Señor Presidente, de la forma más respetuosa me permito manifestarle que nuestra fracción parlamentaria consideramos que dada la situación crítica de la hacienda pública, no son suficientes sus positivas declaraciones del pasado martes en relación con las exigencias que impondrán los jerarcas gubernamentales sobre la efectividad de la ejecución presupuestaria. Por ello nos permitimos formalizar 3 sugerencias básicas. Primero, retomar las valiosas normas de ejecución presupuestaria que conducen a la transparencia, rendición de cuentas, evaluación y control del gasto contenidas en el dictamen de mayoría afirmativo y convertirlas en un decreto de cumplimiento obligatorio para todos los ministros. Segundo, adecuar esas normas para el resto del sector público, que representa el 66% del gasto del Estado, como directriz presidencial al amparo del artículo 140, inciso 8 de la Constitución Política y artículos 27, incisos 1, 98, 99 y 100 de la Ley General de Administración Pública. Tercero, exigir a la Dirección Nacional de Presupuesto, órgano rector del subsistema de presupuestos, de conformidad con el artículo 32 de la Ley General de la Administración Financiera de la República, la revisión inmediata del proyecto de presupuesto ordinario 2015, considerando los montos ejecutados promedio de los años 2007 al 2013 y 2014 proyectado, versus el dictamen de mayoría afirmativo propuesto por la Comisión de Asuntos Hacendarios para establecer límites de gastos, subsanar múltiples errores que contiene y disminuir gastos injustificados y superfluos. Estas breves propuestas, señor Presidente, entre otras posibles, pueden contribuir significativamente a mejorar las finanzas públicas del Gobierno Central y del Estado costarricense en beneficio de todos los ciudadanos y empresas del país. Hace pocos minutos, cuando estábamos en receso, me hizo entrega el señor ministro de la Presidencia de la respuesta a esta carta, de parte del señor Presidente de la República. Y dice así: estimado señor diputado, este gobierno tiene como propósito sustancial mejorar la situación fiscal del país, cuyo deterioro es producto de años de desatención y ausencia de acuerdos políticos que permitieran detener la persistencia del déficit primario y financiero que hoy nos aqueja. El curso de acción definido para la atención de este problema se basa en el uso ético y eficiente de los fondos públicos y en la reactivación de la economía. Este es un proceso gradual que necesariamente toma en cuenta la incidencia del dinamismo de la economía en la captación de ingresos proyectados por la Administración. Desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda hemos presentado proyectos de ley que buscan aumentar la recaudación y controlar el contrabando. También hemos generado directrices que obligan la eficiencia presupuestaria a los jerarcas, establecen límites a los disparadores del gasto y ponen en regla la aplicación de incentivos salariales de los funcionarios públicos. Tal es el caso de la directriz presidencial 17P firmada el 25 de noviembre del presente año. Estos y otros esfuerzos han rendido frutos palpables en los primeros meses de gobierno. La incorporación de más de 40.000 millones de colones de ahorros en el proyecto de ley de presupuesto extraordinario 2014 ejemplifica nuestro compromiso con la austeridad y la eficiencia. En lo que atiende al presupuesto de la República para el ejercicio económico del 2015,
estimo conveniente aplicar en las próximas semanas medidas para reducir su tamaño y acoger las normas presupuestarias de transparencia, evaluación, control y rendición de cuentas, incluidas en el dictamen afirmativo de mayoría, salvaguardando el cabal cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, así como la ejecución de metas y necesidades estratégicas de las instituciones y su equilibrio financiero. Esta tarea contará con la participación de la Dirección Nacional de Presupuesto para garantizar que dicha reducción se realice mediante el establecimiento de límites de gastos, evite eventuales errores de cálculo y asegure la reducción de gastos superfluos. Se tomarán acciones para que este mismo ejercicio sea extensivo al resto del sector descentralizado mediante la directriz presidencial que corresponda. Reconozco en usted y en sus compañeros de la fracción legislativa el mismo espíritu de diálogo y colaboración en la construcción de soluciones que impacten positivamente la gestión pública y las condiciones de vida de la población. Con toda consideración, Luis Guillermo Solís, Presidente de la República. Adicionalmente, hemos recibido una nota, también hace pocos minutos, que nos hizo entrega el señor Ministro de la Presidencia, del Ministerio de Hacienda, despacho del Ministro, con fecha de hoy, dice: diputado Rafael Ortiz, jefe de fracción parlamentaria, Partido Unidad Social Cristiana. Estimado señor diputado, con atención a su nota presentada con fecha 28 de noviembre, me permito comunicarle que con instrucciones de la Presidencia de la República iniciaremos las ejecuciones de las siguientes medidas conducentes a formalizar una política de austeridad y racionalidad del gasto público durante la administración de la Administración Solís Rivera. Disculpe, don Rafa, se le agotó el tiempo que tenía en uso de la palabra. Don Avelino, usted continúa en uso de la palabra por 15 minutos. Don Avelino está de acuerdo en que usted continúe y le guarde unos minutos a él, ¿verdad? Con mucho gusto. Ya voy terminando, don Avelino, y le agradezco mucho. Primero, estoy girando instrucciones a la Dirección de Presupuesto para que inicie de inmediato una revisión del proyecto de presupuesto ordinario de la República para el ejercicio fiscal del año 2015, la cual se hará comprendiendo todos los títulos y programas, subpartida por subpartida, para lograr una reducción formal del gasto que podría ser superior a la suma de 61.000 millones con el fin de corregir eventuales errores y reducir gastos innecesarios y superfluos. Segundo, emitiremos en las próximas semanas un decreto incorporando aquellas normas de transparencia, evaluación, control y rendición de cuentas contenidas en el dictamen de mayoría afirmativo aprobado, que contribuyan en la eficiencia en el ejercicio presupuestario de ministerios, poderes y entes adscritos. Tercero, con el fin de extender nuestra política de austeridad y de racionalidad en el gasto estatal, estaremos adecuando las normas presupuestarias de este dictamen sobre transparencia, evaluación, control y rendición de cuentas para que por medio de directriz presidencial sean vinculantes para todos los entes descentralizados y empresas públicas estatales. Yo me permito agregar ahí, eso es el 66% del gasto del Estado. Reducciones a ese nivel con estas medidas tendrían un alcance todavía mucho más amplio. Cuarto, los compromisos financieros para reducir el presupuesto ordinario de la República serían los siguientes: 61.000 millones de reducción directa de partidas del presupuesto, según se comentó antes. Luego, mediante el procedimiento de caja única, 60.000 millones que podrían incrementarse por modificaciones legales para incorporar parte de los superávits presupuestarios, y finalmente por medio del canje de deuda 100.000 millones de colones, en total inicialmente 221.000 millones, más lo que podrían aportar los superávits y las medidas que adopte la Dirección Nacional de Presupuesto de la revisión que realice del presupuesto, a lo que habría que sumarle también los beneficios aportados por la incorporación de normas de transparencia, rendición de cuentas y control del gasto presupuestario con alcance sobre el gobierno central y extendido al sector descentralizado. Usted comprenderá que el conjunto de estas medidas superará por mucho las propuestas de contención del gasto propuestas en la Asamblea Legislativa. Estas medidas son producto de la firme voluntad del señor presidente para que el uso de los recursos de la hacienda pública
se haga de forma austera y con racionalidad, con el fin tanto de disminuir el déficit fiscal y la deuda pública, así como para cumplir las metas y objetivos estratégicos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, prestando mejores bienes y servicios públicos que contribuyan al bienestar social y a la generación de producción y empleo para disminuir la pobreza en nuestro país. Cordialmente, Elio Fallas, ministro. Señoras y señores diputados, no hay duda que este proceso de estos meses en la discusión del presupuesto nacional a nivel de la Comisión de Asuntos Hacendarios y a nivel del plenario legislativo ha sido primero que todo un trabajo muy arduo de la Comisión de Asuntos Hacendarios, y puedo dar fe de ello porque sé la entrega y el trabajo que los compañeros de nuestra fracción han hecho en el seno de esta comisión, como lo fueron la diputada Rosibel Ramos y el diputado Johnny Leiva. Aquí no se aprobaron los dictámenes, tuvimos una situación en donde la presidencia resolvió conforme su criterio de lo que sería la interpretación del artículo 178, tema que está en la sala constitucional y incluso lo hemos firmado, creo que casi todos los diputados, porque me parece que eso es un vacío constitucional que debe definirse. Nosotros aspirábamos a una mayor reducción y así lo votamos, así lo voté yo. Pero como todo, y especialmente en un mundo en donde se involucran diferentes intereses, en una situación política compleja como esta, hemos tratado de la forma más patriótica de lograr aquí que se llegue a un acuerdo. Este país no puede salir de una decisión de esta Asamblea Legislativa que nos deje sin ninguna decisión sobre un presupuesto. Nosotros creemos, y aunque en la fracción lo hemos discutido en este periodo de receso, algunos votarán, otros no lo votarán, porque es un tema, me parece, de apreciación y de conciencia, pero nosotros creemos que el acuerdo, que el diálogo, que la concertación, que los intereses supremos del país deben prevalecer sobre las disputas y sobre la pasión partidaria. Por eso nos hemos permitido el día de ayer, y con las respuestas que nos han dado tanto el presidente de la República como el Ministerio de Hacienda, en tratar de lograr y contribuir lo que aquí se inició el jueves pasado y se buscó en alguna medida, que buscaron algunos, de presentar unas propuestas que pudieran ser del convencimiento, que pudieran tener la aprobación del Poder Ejecutivo. Nunca un acuerdo será absolutamente al gusto de las partes, y tratándose de los intereses del país siempre tendremos que saber que tenemos que en un momento sacrificar posiciones en aras del bien común. Yo quiero terminar diciéndoles que esta tarde, a pesar de que tal vez no hemos conseguido lo que en un principio aquí se propuso, porque no fue aprobado por la mayoría, por lo menos proponemos y presentamos esto que el Poder Ejecutivo nos ha dado como un punto para que lo discutamos aquí y tomemos la decisión de aprobar el presupuesto, o discutamos aquí entre los jefes de fracción, los compañeros diputados, lo que más convenga. Nuestra intención siempre será servir de puente, servir de que sea una fracción que modere los diferentes intereses que puedan estar contrapuestos en esa Asamblea Legislativa. Ese es el fin que nos anima. Y gracias, don Avelino, me disculpa, pero creo que era importante tal vez tener este espacio. Se lo agradezco muchísimo. Buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados. Gracias, señor presidente.